Los glucocorticoides tienen diferentes efectos metabólicos. Inhiben la formación de fibroblastos, colágeno y tejido conectivo. Por eso que utilizamos glucocorticoides, por ejemplo, en tejidos queloides. Disminuye el tejido, ¿no? Disminuye los fibroblastos. Inhibe la formación ósea, es decir, favorece la descalcificación y osteoporosis. Estimula la resorción ósea. Aumenta la acción de los osteoclastos. Potencia la acción de la PTH y la vitamina D3 en el hueso, porque sabemos que la PTH y la vitamina D también descalcifican al hueso. Reduce la absorción intestinal de calcio, aumenta la excreción urinaria de calcio. Biológicamente favorece el desarrollo de órganos fetales, inhibe el crecimiento de niños porque disminuye la secreción de hormona de crecimiento, aumenta la liberación de polimorfonucleares, disminuye los linfocitos, monocitos y eosinófilos de la circulación y disminuye la migración de las células inflamatorias a la lesión. Además, tiene efectos, ¿no?, sobre las interleuquinas en la síntesis de prostaglandinas, inhibe la secreción de interleuquina 1, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular, regula la expresión de los receptores adrenérgicos y regula la síntesis de renina. Por eso que al regular los receptores adrenérgicos produce un aumento de la presión arterial. Favorece la retención de sodio, la excreción de potasio, aumenta la presión arterial, ¿no? Aumento de la filtración glomerular, efecto farmacológico en el sistema nervioso central, producen euforia, depresión, psicosis, disminución de memoria, aumento de apetito, insomnio, disminución de la libido. Es decir, los glucocorticoides tienen muchas acciones a nivel biológica y metabólica. ¿Cuáles son las funciones de los andrógenos adrenales? Son precursores de la testosterona y la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es el andrógeno más potente. Y los glucocorticoides sintéticos tienen potencias de acuerdo a su acción. Pueden tener potencia antiinflamatoria, potencia para retener sodio, es decir, tienen una acción mineralocorticoide de acuerdo al tipo. El glucocorticoide de base siempre es el cortisol, ¿no?, que tiene una potencia 1 inflamatoria para retener sodio, la hidrocortisona. Luego los glucocorticoides sintéticos más importantes son la fludrocortisona. Esta molécula tiene como efecto principal retener el sodio, es decir, tiene acción mineralocorticoide más potente de todos los demás. Luego tenemos a la hidrocortisona, que también es mineralocorticoide, pero en menor proporción. Y todos los demás casi no tienen efecto mineralocorticoide. La mayoría de corticoides sintéticos tienen principalmente efectos antiinflamatorios. El más potente es la dexametasona, ¿no?, que tiene una potencia de 25 veces en relación a la hidrocortisona. A ver, los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal. ¿En qué capa se producen? Fundamentalmente en la capa glomerular. La liberación de ACTH por la hipófisis no está controlada por la ACTH está estimulada por la CRH. También está estimulada por la hormona antidiurética. ¿Los niveles de cortisol regulan la ACTH? Sí, ¿no es cierto? Cuando hay menos cortisol aumenta la ACTH, cuando hay más cortisol baja la ACTH. El ciclo sueño-vigilia. También, ¿no? El eje de la suprarrenal está dado básicamente por este ciclo. En las mañanas, durante las primeras horas del día, aumentan los niveles de ACTH, cortisol, para mantenernos activos, despiertos. Y como a las 5 o 6 de la tarde comienzan a disminuir, por eso, ¿no?, viene el sueño. El ciclo sueño-vigilia está muy relacionado con la ACTH. ¿La renina regula la ACTH? No. Hemos visto que la renina regula los niveles de aldosterona. ¿Cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineralocorticoide? La fluorocortisona, pero no está pues en nuestras alternativas.
de todas estas, la más potente es la hidrocortisona. Esto es importante recordar. Muchos pacientes tienen deficiencia de mineralocorticoides, pero en nuestro país no hay fludrocortisona y les damos hidrocortisona en reemplazo de esta. Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Favorece la gluconeogénesis en el hígado. Eso es cierto. Cuando hay hipoglicemia le damos glucocorticoides y aumenta la glucosa por esta acción. Disminuyen la eliminación de nitrógeno. Inhiben la respuesta inmunitaria. Es verdadero también esto. Aumenta la eliminación renal de agua exenta de solutos, también es verdadero. Protege contra el estrés, también es verdadero. Esto es lo único falso. Disminuye la eliminación de nitrógeno. ¿Cuál de los siguientes no se produce en la corteza suprarrenal? En la suprarrenal tenemos corteza y médula. ¿Qué se produce en la médula? Adrenalina, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y en la corteza se producen todos los demás. La respuesta es la D, adrenalina. La regulación de la secreción de la aldosterona se puede realizar por, excepto la aldosterona va directamente relacionada con la renina, potasio y angiotensina. Pero la ACTH también puede regular su secreción cuando está en altas concentraciones. La dopamina no tiene relación con la secreción de aldosterona. Es falso en relación al cortisol. Se produce en la capa fascicular. Verdadero. Es el glucocorticoide más abundante. Verdadero. Aumenta la resistencia a insulina. También es verdadero porque es hiperglicemiante. Es regulado por la GnRH. Aumenta en la hipoglicemia. También es verdadero. Cada vez que hay hipoglicemia, inmediatamente aumentan los niveles de cortisol. La GnRH regula a la secreción de FSH y LH, a las gónadas. No tienen ninguna relación con la ACTH ni con el cortisol. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es un andrógeno? La androstenediona es un andrógeno, la corticosterona no es un andrógeno, es un mineralocorticoide, es el precursor de la aldosterona. La dihidrotestosterona, la dihidroepiandrosterona y la testosterona también son andrógenos. Bueno, y finalmente vamos a revisar algo sobre el metabolismo de los carbohidratos. El carbohidrato por excelencia, ¿no?, el que utiliza toda la economía, es la glucosa. Para eso, para el metabolismo de la glucosa existen dos grupos de hormonas, las hipoglicemiantes y las hiperglicemiantes. La única hormona hipoglicemiante es la insulina, que se conoce con el nombre de anabólica. Y las hormonas contrarreguladoras, que son las hiperglicemiantes, que son las hormonas catabólicas. ¿Por qué es anabólica? Porque hace que la glucosa ingrese dentro de las células, ¿no? Por eso es hipoglicemiante. En cambio, las hormonas contrarreguladoras son hiperglicemiantes. Estas hormonas se van a liberar cada vez que exista una deficiencia de glucosa. O sea, cuando hay hipoglicemia, inmediatamente se liberan las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son? Primero el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, ACTH, la adrenalina y la hormona tiroidea. Todas estas hormonas aumentan en los periodos de hipoglicemia. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de la secreción de glucagón y de insulina?
Sabemos que ambas se producen en el páncreas. La insulina se produce en las células beta y el glucagón en las células alfa. ¿Cuándo se libera insulina? La insulina se libera cuando las concentraciones de glucosa en la sangre están elevadas. Es decir, cada vez que ingerimos alimentos, inmediatamente comienza a subir los niveles de glucosa en sangre. En ese momento se libera insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Hacer que los niveles de glucosa vuelvan a lo normal, bajen a lo normal. ¿Y qué hace para eso? Mete la glucosa dentro de las células. Y para almacenar la glucosa, la insulina viaja al hígado para estimular la formación de glucógeno. Sabemos que el glucógeno es un carbohidrato complejo que almacena miles de moléculas de glucosa. ¿Y dónde se produce este fenómeno? En el hígado. Entonces la insulina estimula un mecanismo llamado glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Se forma el glucógeno, es decir, agarra toda la glucosa que esté en exceso en la sangre y lo almacena en forma de glucógeno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué va a pasar entonces? Los niveles de glucosa van a disminuir, porque ya la glucosa se está almacenando. Entonces, disminuye la glucosa. Al disminuir la glucosa en sangre, hay hipoglicemia, inmediatamente aumentan las hormonas contrarreguladoras, ¿no? En la hipoglicemia. ¿Cuál es la principal hormona contrarreguladora? El glucagón. Entonces, el glucagón va al hígado nuevamente y hace que el glucógeno, que almacenó mucha glucosa, libere la glucosa. Esto se llama glucogenólisis, porque destroza el glucógeno y lo convierte en glucosa. Entonces los niveles de glucosa comienzan a aumentar en la sangre. El aumento de glucosa en la sangre estimula nuevamente a la secreción de insulina y se cierra el círculo. Cada instante, cada segundo hay un equilibrio entre la insulina y el glucagón, de tal manera que los niveles de glucosa se mantengan siempre dentro de rangos normales. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la insulina? A nivel hepático, entonces aumenta el anabolismo, es decir, capta, almacena y utiliza glucosa. ¿Cómo? Favorece la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno, favorece la captación de glucosa y aumenta la degradación de glucosa, que es la glucólisis, de tal manera que los niveles de glucosa en sangre disminuyan. Luego aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la síntesis de lípidos. También disminuye el catabolismo, es decir, favorece la glucogenólisis, la cetogénesis y la gluconeogénesis. En el músculo, sintetiza y almacena glucógeno, aumenta la síntesis y depósito de proteínas, transporta aminoácidos a las células, produce traducción del ARN mensajero, transcripción del ADN y disminuye la proteólisis. Y en el tejido adiposo ahorra lípidos, es decir, estimula a la lipoproteína lipasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo de los lípidos. ¿Cómo actúa la insulina en las células? Habíamos visto al inicio que todas las hormonas, porque la insulina es una hormona, actúa mediante un receptor. Esta es la membrana celular, la membrana plasmática, y este es el intracelular y este es el extracelular. Entonces viene por la sangre, la insulina se une a su receptor y va a activar a dos vías, ¿no? La vía de la mitogénesis para el crecimiento de la célula y la vía del metabolismo. La vía del metabolismo favorece la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno y el transporte de glucosa. ¿Cómo hace que la glucosa ingrese a la célula? Esto es mediado por unas moléculas llamadas GLUT. Estas moléculas, estos son unos transportadores, viajan a la membrana celular, se ubican ahí y la glucosa de sangre ingresa a la célula. Esa es la forma como la insulina hace que la glucosa de sangre entre a las células y disminuya la hiperglicemia.
Ahora está muy de moda esto, ¿no? La resistencia a la insulina, ahora que hablamos de obesidad y diabetes. La resistencia a la insulina significa que este receptor no responde a la acción de la insulina. Es decir, no se da esta cascada. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se va a caracterizar porque, en primer lugar, el páncreas produce gran cantidad de insulina, pero los receptores de insulina no responden. Por lo tanto, los niveles de glucosa van a seguir altos en la sangre. Además, en la resistencia a la insulina hay un aumento de los ácidos grasos libres, hay un aumento de los triglicéridos, hay una mayor vasoconstricción, por lo tanto aumenta la presión arterial, hay una disminución del HDL y hay un aumento de los niveles de colesterol LDL pequeño y denso. A veces el LDL está normal, lo que cambia es la característica del LDL. Entonces, en la resistencia a la insulina, que se conoce con el nombre de síndrome metabólico, se dan todas estas características. Y esta es una etapa previa a desarrollar diabetes mellitus, solamente porque el receptor de insulina no está actuando adecuadamente. Y finalmente, en el metabolismo de la glucosa también existen estas hormonas que son estudiadas recientemente, unos 10 o 20 años tal vez, llamadas incretinas. Estas son un grupo de hormonas enteropancreáticas. Estas hormonas se secretan a nivel intestinal en presencia de glucosa. Es decir, cada vez que ingerimos alimentos, llegan al duodeno, al intestino delgado y se comienzan a secretar estas hormonas. Tenemos dos tipos, el GLP-1 y el GIP. El GLP-1 es el péptido semejante al glucagón que se produce en las células L del Y1, ilión y colon y tienen una vida media de 2 minutos. Solamente tienen 2 minutos para ejercer su efecto. Y el GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa que es producido en las células K del duodeno y también tiene una vida media de 1 a 2 minutos. ¿Por qué tienen una vida media tan corta? Porque apenas se producen, a los 2 minutos son degradados por una enzima llamada DPP4. ¿Cómo funciona esto? Las personas sanas ingieren alimentos, ingresa al tubo digestivo y en ese momento se producen ambas hormonas, GIP y GLP-1. ¿Cuál es la función de estas dos? Las dos hormonas tienen la función de estimular a la célula beta del páncreas para la producción de insulina. ¿Por qué necesito aumentar la insulina después de ingerir alimentos? Porque sabemos que después de ingerir alimentos aumenta la glucosa, necesito insulina para captar la glucosa y evitar la hiperglicemia. Y a su vez inhiben a las células alfa para que no produzcan glucagón, de tal manera que el hígado no aumente la producción de glucosa, por el contrario, disminuye su producción de glucosa. Sabemos que el hígado en situaciones de ayuno está produciendo glucosa permanentemente, pero si ingerimos alimentos, mi hígado no necesita trabajar, no necesita producir glucosa porque ya estoy ingiriendo alimentos. Entonces, eso se da gracias a la inhibición del glucagón. Muy bien, entonces, estas hormonas, entre la liberación del intestino hasta que actúan, solamente tienen 2 minutos. ¿Por qué? Porque son degradadas por esta enzima DPP4. Esto está siendo estudiado mucho últimamente porque cuando veamos diabetes, los nuevos fármacos en diabetes están orientados a este nivel, a bloquear la acción de esta enzima de tal manera que estas dos hormonas tengan más tiempo de vida media, de 2 minutos está subiendo a 10, 15 minutos, de tal manera que aumentan la liberación de insulina y evitan la hiperglicemia postprandial. Entonces, ¿cuáles son las funciones del GLP-1? Que es la más importante. Estimula la síntesis y liberación de insulina. Retrasa el vaciamiento gástrico.
Si retrasamos el vaciamiento gástrico, evitamos que se absorba rápidamente la glucosa y evitamos la hiperglicemia postprandial. Inhiben el apetito a nivel hipotalámico. Suprimen la secreción de glucagón del páncreas e incrementan la masa de células beta y la expresión del gen de insulina. Es decir, en los pacientes con diabetes tipo 2 son muy buenos porque sabemos que en la diabetes tipo 2 la célula beta disminuye. Esta sustancia GLP-1 aumenta la célula beta y por lo tanto mejora la función de la insulina. Listo, para terminar, señale cuál es lo que corresponde en la resistencia a la insulina. Aumento del colesterol LDL, incremento del colesterol HDL, incremento del colesterol total, incremento de triglicéridos, disminución de los ácidos grasos no esterificados. En la resistencia a la insulina, uno de los cambios más importantes es el aumento de los triglicéridos. Hay mucha relación entre obesidad, diabetes e hipertrigliceridemia, no así con los niveles de colesterol. Entonces la respuesta es la D. Son órganos blancos de la insulina los siguientes excepto. La insulina actúa sobre el tejido muscular, actúa sobre el tejido graso, sobre el adipocito y sobre el hígado. En estos órganos favorece la captación de glucosa. En cambio, a nivel cerebral no hay receptor de insulina. La captación de glucosa a nivel cerebral es libre. No necesita insulina. Los transportadores de glucosa más abundantes son, habíamos visto que la glucosa para ingresar a la célula necesita unos transportadores, que son los GLUT4. Los GLUT4. La gluconeogénesis tiene como función, glucogenogénesis, perdón. No tiene su nombre, glucógenogénesis. Génesis es origen, formación, entonces la formación de glucógeno. La respuesta es la B, ¿no? La glucogénesis produce glucógeno. Es función de glucagón. Producir hipoglicemia, no, es hiperglicemiante. Aumenta la secreción de insulina, tampoco. Produce hiperglicemia, sí. Aumenta IGF-1, aumenta GLP-1, no. Entonces la respuesta es la C. Produce hiperglicemia. Y la insulina produce hipoglicemia. Son antagónicos. Es falso en relación al GLP-1. Producido en las células del intestino delgado. Verdadero. Estimula la secreción de insulina. Verdadero. Es degradado por la enzima DPP4. Verdadero. Aumenta el vaciamiento gástrico. Falso. Disminuye el vaciamiento gástrico. Disminuye el apetito. Verdadero. Respuesta a la D. Son hormonas catabólicas excepto insulina. La única hormona anabólica es la insulina. Todas las demás son catabólicas. Son funciones de la insulina excepto. Es una hormona anabólica. Verdadero. Es hipoglicemiante, verdadero. Estimula la lipoproteína lipasa, también verdadero. Disminuye los triglicéridos, también es verdadero. Porque ya les he dicho que los triglicéridos tienen mucha relación con la diabetes. Y disminuye el colesterol, no. En pacientes diabéticos, cuando utilizamos insulina, no solo les baja la glucosa, sino también los triglicéridos. Tiene una función muy importante porque estimula esta enzima, la lipoproteína lipasa, que es la más importante del metabolismo de los triglicéridos. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta?